Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva lección de verdad y certeza. Quiero compartirles pantalla para que... Espérense un poquito. Ahí está. Para retomar las cosas que estábamos considerando la última clase. Lo último que estuvimos conversando el martes pasado tiene que ver eh, con las cuestiones asociadas a las teorías antirrealistas de la verdad sofisticada, ¿no es cierto? Esto es con las teorías de la verdad que suponen que la verdad consiste en algún tipo de verificación idealizada, ¿no? Eh, entonces, estuvimos considerando cuáles son los lineamientos centrales en que tenían esas teorías y también qué problemas tienen esas teorías. Eh, Problemas que tienen que ver básicamente con el hecho de que al hacer que los estados epistémicos sean tan exigentes, que es lo que se requiere para evitar los problemas que tienen las teorías más débiles, teorías verificacionistas, eso hace automáticamente que también eh, resulte dudoso que sean metafísicamente posibles eh, estados epistémicos de ese estilo. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es considerar un tipo de argumento eh, que ha sido dirigido contra el antirrealismo y que es un argumento que afecta todas las formas de antirrealismo, porque afecta eh, las, eh, afecta un supuesto que es central para el antirrealismo, que es el principio de cognoscibilidad. Eh, Ustedes pueden ver aquí, en fin, expresado de manera formalizada ese argumento, y voy a explicarles ahora en qué consiste. Eh, Ustedes recordarán que es un principio que debe satisfacer cualquier teoría antirrealista de la teoría antirrealista en general, por supuesto una teoría antirrealista de la verdad, que debe suponer que si P es el caso, entonces es posible conocer que P. Esto es que cualquier cosa que se dé tiene que ser cognoscible, ¿no? Noten ustedes que, bueno, creo que ya les he explicado hasta la notación lógica estándar. La letra K, que aparece aquí en negrita, es el operador epistémico de conocimiento. Ustedes recordarán que hay una lógica epistémica que describe las relaciones lógicas que se dan entre enunciados en los que se habla de conocimiento o no conocimiento, etc., ¿no? Entonces, este K es el operador epistémico de conocimiento. El rombo que aparece aquí es el operador modal de posibilidad. Lo que estamos diciendo es que lo que se enuncia aquí es posible. Puede que se dé, puede que no, pero es posible que se dé lo que está siendo enunciado bajo el alcance de este operador de posibilidad. Tenemos un condicional que dice que si P, en que P es una proposición cualquiera, entonces es posible conocer que P. ¿Okay? La cuestión aquí es la siguiente. Sería, en principio, posible, o sea, compatible con el principio de cognoscibilidad, que existiese algún hecho que fuese verdadero, que se diese efectivamente, y que no fuese conocido. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo al principio de cognoscibilidad es que cualquier cosa que sea efectiva debe ser posiblemente conocida, eh, lo cual, por supuesto, no implica que deba ser de hecho conocida. Si ustedes se dan cuenta, decir que cualquier cosa que sea el caso es de hecho conocida es una tesis muchísimo más fuerte
que exigiría que todo lo que hay es conocido por alguien, y de lo cual se sigue por contraposición que si algo no fuese conocido por alguien, por lo menos alguna persona, entonces no sería el caso. O sea, esta sí es muchísimo más fuerte. Por lo general, los filósofos que tienen inclinaciones antirrealistas lo que han defendido es el principio de cognoscibilidad, no el principio de que todo lo que existe es de hecho conocido por alguien. Bueno, entonces es compatible con el principio de cognoscibilidad que exista algún hecho que no es conocido. Bueno, pues no es conocido de hecho, pero puede ser conocido, pero de hecho nadie lo conoce. Entonces, qué sé yo, hay un estado cuántico en que se encuentra un electrón en una galaxia lejana y nadie ha reparado en el estado cuántico en que se encuentra el electrón. ¿Bien? De hecho, nadie conoce, ninguna criatura racional conoce que el electrón se encuentra en ese estado cuántico, pero eso no impide que sea posible que sea conocido por alguien ese estado cuántico si es que se eh, aplicasen, qué sé yo, se hiciesen las mediciones respectivas. Por tanto, es coherente, como les digo, con el principio de cognoscibilidad, de que algo sea el caso y que, sin embargo, no sea conocido por alguien. Supongamos que ese hecho, voy a designarlo como Q, en que puede ser cualquier cosa, o sea, pueden pensar, no sé, digamos, ¿no? Hay 5 alienígenas en una galaxia lejana bailando cueca, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y nadie sabe, y no se sabe que hay 5 alienígenas bailando cueca en una galaxia lejana. Entonces, vamos a suponer que la hipótesis en cuestión es que Q es el caso y no se conoce que Q. Pero esto ustedes pueden sustituirlo por lo que ustedes quieran. ¿Bien? Eh, como el principio de cognoscibilidad vale para cualquier cosa de manera indiferenciada, ya que P aquí es una variable, o sea que, en fin, es cualquier proposición, vale para la proposición de que Q es el caso y no se conoce que Q. Por tanto, podemos sustituir P en el principio que aparece enunciado en la línea 1 por Q y no se conoce que Q. ¿Okay? Y si el principio de cognoscibilidad vale de manera generalizada para cualquier tipo de hecho que pueda darse, vale para el hecho de que Q es el caso y no se conoce que Q. Por tanto, lo que tenemos aquí en la línea 2, es que podemos hacer la sustitución de esta proposición compleja, que está anunciando que hay un hecho que no se conoce, en 1, y lo que nos resulta es esto de aquí, que si es el caso, efectivamente, de que hay un hecho que no se conoce, el hecho Q que no se conoce, como digo, que hay 5 alienígenas bailando cueca, digamos, o que hay un estado cuántico de un electrón en una galaxia lejana que no conoce nadie, o cualquier cosa que ustedes quieran, si Q y no se conoce que Q, entonces, en virtud del principio de cognoscibilidad, debe ser posible conocer que Q y no se conoce que Q. Esto, insisto, es simplemente aplicación del principio de cognoscibilidad sobre la hipótesis de que hubiese un hecho no conocido en el mundo. Ahora bien, lo que ustedes encuentran aquí en la línea 3 es que el conocimiento se puede distribuir con la conjunción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien conoce una conjunción, esa misma persona o ese mismo individuo que conoce la conjunción conoce cada uno de los términos que están unidos conjuntivamente. Por ejemplo, si yo sé que es de día y es jueves, se sigue trivialmente que yo sé que es de día y sé que es jueves. ¿Bien? O sea, primero que nada tengo el operador de conocimiento, entonces conozco que dos puntos, y tengo una conjunción, conozco que, y el objeto de mi conocimiento es que es de día y es jueves, y eso es equivalente, lógicamente, a que yo conozca que es de día y conozca que es jueves. ¿Bien? Eso es lo que denomino aquí la distribución del operador de conocimiento respecto de la conjunción. Entonces, si es posible conocer
la conjunción de que Q y no se conoce que Q, entonces debe ser posible, dos puntos, conocer que Q y conocer que no se conoce que Q. Y que ustedes ya pueden imaginarse que vienen problemas con este asunto, ¿no? Eh, no solamente eso, ¿no? O sea, esto de aquí, el consecuente del condicional 3 ya es algo que debe generarnos eh, precauciones, ¿no? Porque resulta ya un poco complicado. Eh, no solamente eso, sino que eh, el conocimiento satisface un principio que se conoce en la literatura como de factibilidad. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es simplemente esto, que si yo conozco que P, entonces P es el caso, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que alguien tenga conocimiento de algo es que las cosas son tal como esa persona las conoce. Si no, no tendría conocimiento, tendría una creencia que puede estar mejor o peor justificada, pero no es conocimiento. El que algo sea conocimiento es que, por definición, las cosas son tal como uno las conoce. Pero eso es parte del concepto de conocimiento, ¿no? Entonces, si yo conozco que A, en que A es cualquier cosa, entonces A. Ahora, la idea aquí es la siguiente, que en, eh, en este condicional 4 ustedes pueden ver aquí que el antecedente se dice que se conoce, que no se conoce que Q. Ahora, si se conoce que no se conoce que Q, dada la factibilidad del conocimiento, es que no se conoce que Q. O sea, no sería compatible con que yo conozca realmente que no conozco que Q, y sin embargo conociese que Q. No, si yo realmente conozco que ignoro que Q, es porque ignoro que Q. ¿Bien? Entonces, eh, este término que aparece aquí, el antecedente de este condicional, esto es que es posible conocer que Q y conocer que no se conoce que Q, implica que uno podría conocer que Q y no conocer que Q. Ahora, noten ustedes cómo esto, lo que se encuentra aquí, el consecuente del conditional 4, es contradictorio. Bueno, lo estamos diciendo es que sería posible una contradicción. Sería posible que exactamente la misma proposición fuese verdadera y fuese falsa al mismo tiempo, lo cual naturalmente parece imposible. No hay ninguna posibilidad en que uno conozca y no conozca lo mismo. Si yo conozco que Q, bueno, no conozco que Q, digamos. ¿Cómo puede ser que usted que conozca que Q e ignore que Q al mismo tiempo? Por tanto, el consecuente de este condicional parece sencillamente falso. Si ustedes recordarán que eh, a comienzo del semestre yo les comenté a ustedes acerca del modus tollens, ¿se acuerdan? A propósito del argumento escéptico, qué sé yo. Bueno, aquí podemos aplicar un modus tollens también. Si es falso el consecuente del condicional 4, es que es falso el antecedente del condicional 4, ¿de acuerdo? Por modus tollens. Ahora, el antecedente al condicional 4 es el consecuente del condicional 3. Por tanto, si es falso el consecuente del condicional 3, es falso el antecedente del condicional 3. Y el antecedente del condicional 3 sucede que es el consecuente del condicional 2. Y si es falso el consecuente del condicional 2, es falso el antecedente del condicional 2. Entonces, si aplicamos reiteradamente, porque aquí lo que tenemos es una cadena con tres condicionales, ustedes pueden ver, están conectados entre sí, el que sea falso, el consecuente del último condicional, nos lleva a la negación del antecedente del primer condicional. Que no es el caso que Q y no se conoce que Q. Noten ustedes que esta expresión, o sea que no es el caso que Q y no se conoce que Q, en lógica de proposiciones clásicas hay que decir, ¿no? Es equivalente a que si Q entonces se conoce que Q. Ahora, ¿por qué sucede eso? Si ustedes, bueno, yo todo el tiempo estoy haciendo observaciones de eso, sin saber exactamente si ustedes tienen cursos de lógica o de álgebra, pero ustedes recordarán que la tabla de verdad del condicional, de la implicación material, es que la implicación material es aquel conectivo que resulta falso si es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en cualquier otro caso es verdadero. Bueno, entonces, por esa razón, es que lo que estamos diciendo aquí es que no puede ser, no es el caso que Q y la falsedad de
se conoce que Q. Esto es una manera de definir en lógica de proposiciones clásica la implicación. Si se da que no es el caso que Q y no se conoce que Q, eso es porque Q implica que se conoce que Q, al menos bajo la implicación material. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay una línea de razonamiento que parte de la premisa 1, ¿okay? Y que concluye en la premisa 7. Por tanto, podemos inferir por condicionalización, ¿bien? O sea que si podemos derivar de una premisa una cierta conclusión, podemos afirmar el condicional del cual la premisa en cuestión es el antecedente y la conclusión es el consecuente, que es lo que aparece en la línea 8. Miren ustedes lo que dice la línea 8. Lo que dice la línea 8 es que si, si P, entonces es posible conocer que P. Entonces, si, no, le puse Q aquí, pero esto también valdría para P. Entonces, si Q, para un Q cualquiera, se conoce que Q. En otras palabras, lo que está diciendo esta línea de razonamiento, que se conoce como paradoja de la cognoscibilidad, o en fin, ha recibido otro título, es que la suposición de que todo es cognoscible lleva o implica que todo es de hecho conocido. Bueno, ustedes pueden ver que esta línea de razonamiento, que Tomás tiene una historia súper curiosa, debo decirlo. Este razonamiento es un razonamiento que por mucho tiempo se ha conocido como la paradoja de Fitch, también se le llamó. Y Fitch es un señor que mandó un artículo a una revista y que los artículos que se envían a revistas científicas y en filosofía son sometidas a arbitraje, arbitraje ciego, o sea, el evaluador que recibe el artículo no sabe quién escribió el artículo, y después la persona que envió el artículo tampoco sabe quién es el que lo ha evaluado. Eso es lo que se llama un arbitraje doble ciego, ¿no? O sea, que tú no sabes quién te está evaluando y no sabes a quién estás evaluando. El evaluador, entre las observaciones al artículo de Fitch, presentó este argumento. Y después Fitch, cuando publicó el artículo, cuando salió el artículo publicado, decía, bueno, un evaluador me dijo esto, y bueno, y después ha seguido discutiendo. Y no se sabía quién Nelson. Después se supo, en fin, mucho tiempo después, que quién había sido finalmente el que se le había ocurrido esto, pero por muchos decenios esto había sido, algo se le ocurrió a alguien y nadie sabía quién era. Bueno, pero lo que implica este argumento es que la suposición de que todo es cognoscible, que es una suposición que debe aceptar eh, el antirrealista, implica que todo de hecho es conocido, lo cual es extremadamente fuerte. Si ustedes se dan cuenta, lo que diría es que la idea antirrealista de que todo debe ser posiblemente conocido por sujetos racionales con capacidades finitas como nosotros, trae consigo la consecuencia de que, bueno, no es simplemente de que sea posible conocer, es que debe ser conocido por alguien, ¿no? Eh, Cosa que para mucha gente resulta una cosa, en fin, excesiva, digamos así. O sea, tú estás diciendo tú que, qué sé yo, que un estado cuántico en una galaxia, de una partícula subatómica en una galaxia lejana no es conocido por nadie. O sea, no hay tal estado cuántico. Eso parece crazy, completamente demencial, ¿no? Y el antirrealismo estaría implicando esa consecuencia demencial. Ahora, ustedes pueden darse cuenta, una posición filosófica o de otro tipo que implique una consecuencia que es obviamente falsa, bueno, es que es una teoría falsa, ¿de acuerdo? Eh, entonces, este problema que hemos indicado, ¿no? Que se conoce como la paradoja de la cognoscibilidad, trae un problema que afecta a cualquier teoría antirrealista de la verdad y, en fin, y concepción metafísica antirrealista sobre el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué cuestiones han sucedido sobre esto? Eh, bueno, un punto importante que hay que aclarar es que el paso que se da entre 6 a 7, o sea,
el paso en virtud del cual uno infiere de que no es el caso que Q y no se conoce que Q, a que Q entonces implica que se conoce que Q, es un paso que no es válido en lógica intuicionista. Ustedes recordarán que es característico de una posición antirrealista que la lógica que resulta válida para las proposiciones que enuncian los hechos en cuestión debe ser la lógica intuicionista. Y si es así, entonces eh, no podría hacerse este paso de la negación de que Q y no se conoce que Q a sostener que Q implica que se conoce que Q. Ahora, eh, entonces, la defensa estándar que han hecho los antirrealistas respecto de esta línea de argumentación es decirle, mira, en realidad nosotros no tenemos por qué aceptar este resultado. Este resultado que aparece aquí es un resultado que se sigue de supuestos que presuponen, al menos de manera implícita, una concepción realista que nosotros no tenemos. Entonces, por tanto, no tenemos por qué preocuparnos de esta línea de argumentación, ¿no? El asunto no es tan sencillo, porque aunque uno rechace, ¿no? Estos últimos pasos del argumento, como le estoy indicando aquí, resulta de por sí suficientemente, creo yo, ¿no? Esa es la posición que tienen los críticos realistas, y yo, ustedes saben, yo soy realista, ¿no? En fin, no les ocultaré eso. Eh, resulta suficientemente complicado, incómodo y, en fin, indeseable teóricamente, que la suposición de que se dé un hecho que no es conocido implique que es posible conocer y no conocer algo al mismo tiempo. Y eso sí, es una consecuencia que tiene que aceptar el antirrealista y para la cual tiene que dar una explicación. Ha habido estrategias que han desarrollado los antirrealistas para enfrentar este problema, ¿no? No quiero, no tenemos el tiempo para dedicarnos a considerar esto con mucha detención, pero había una variedad de formas en que los antirrealistas, hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy este tipo de argumentación es objeto de una discusión grande, y en fin, y conozco colegas que no diré que se dedican únicamente a esto, pero que en fin, que han dedicado muchísimo tiempo a esta línea de argumentación. O decirlo, o sea, hay libros completos dedicados a este argumento, al problema de la paradoja de cognoscibilidad. Pero es un problema abierto para cualquier forma de antirrealismo. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, y entonces Hegel, por ejemplo, no, Hegel no tenía idea. Es un problema que surge en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces, si ustedes quieren considerar filósofos, bueno, Hegel no sería un buen ejemplo, pero si no sé, Fichte o Berkeley o qué sé yo, no, en fin, no es un problema que ellos hayan conocido, pero es un problema que cualquier antirrealista contemporáneo tiene que enfrentar. Bien, eh, este problema que les indiqué, el problema de la cognoscibilidad, era la última cuestión que me interesaba comentarles a propósito de las posiciones antirrealistas de la verdad, como, por decirlo así, un tipo de dificultad que afecta de manera general las posiciones antirrealistas y que es necesario tener en consideración cuando uno está evaluando esa posición filosófica, ¿no? Pero tenemos que volver sobre la discusión central y los temas centrales que estamos considerando desde comienzos de semestre. Y los temas centrales que estamos considerando desde el comienzo del semestre tienen que ver con la naturaleza de la verdad. Ustedes recordarán entonces, como hemos insistido harto durante el semestre, que hay teorías antirrealistas de la verdad, que suponen que la verdad está conectada esencialmente con nuestro acceso a cómo son las cosas, a elementos epistemológicos. Y tenemos por otra parte teorías llamadas realistas de la verdad, en donde el que una proposición sea verdadera o falsa no tiene que ver con que nosotros lleguemos a enterarnos de que es verdadera o falsa. Entonces las teorías realistas son teorías en donde la verdad o la falsedad es independiente de el que nosotros sepamos o creamos o tengamos mejor evidencia o peor evidencia para lo que se enuncia en una proposición. La proposición es por sí misma
verdadera o falsa, según cómo sean las cosas, y eso es. ¿Bien? Entonces, eh, lo que quisiera que consideremos ahora, o por lo menos comencemos a considerar ahora, es lo que sucede con las teorías alternativas. O sea, hay una forma de entender la verdad en donde la verdad está conectada esencialmente a la manera en que nosotros llegamos a enterarnos cómo son las cosas. Esto es lo que sucede en las teorías relativistas, en las teorías verificacionistas o, en fin, teorías verificacionistas sofisticadas. Pero hay también las concepciones, tenemos también concepciones en donde la verdad no está conectada a factores epistemológicos. Por tanto, el que una proposición sea de tal naturaleza que nosotros no podemos llegar a saber si es verdadera, si es que lo fuese, bueno, no hace que la proposición no pueda ser verdadera, independientemente. Para colocarles el ejemplo de los alienígenas bailando en una galaxia lejana. Para un antirrealista, el hecho de que nosotros no tengamos ninguna manera de llegar a saber si hay 5 alienígenas en una galaxia lejana, bueno, es algo que, si efectivamente tenemos una limitación epistémica al principio, es algo que hace que la realidad de ese hecho esté en cuestión. ¿Bien? Porque no puede haber un hecho, un estado de cosas en el mundo que no sea cognoscible por sujetos racionales, ¿no? O bueno, en general el ejemplo de los alienígenas quizás es malo, pero qué sé yo, suponga usted el hecho de que el universo se duplica de tamaño cada 5 minutos. Entonces, para el antifalista, si se trata de un hecho que no es posible determinarlo, en el cual no podemos llegar a ningún veredicto acerca de si es verdadero o falso, es que, a ver, la realidad no puede contener tal hecho, ¿no? No hay un hecho determinado en el mundo acerca de si el universo físico completo se duplica o no tamaño cada 5 minutos. La pregunta por sí misma no tiene sentido. Desde una perspectiva realista, en cambio, no. Porque dijo, o bien el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos, o bien no. Y si fuese así, y nosotros no tenemos cómo darnos cuenta de eso, peor para nosotros. ¿Eh? Si, hay hechos en el mundo que se dan con completa independencia de nosotros, porque tendría que depender de nosotros además, que somos unas entidades más dentro de un vastísimo universo, y chicas, digamos, y rascas, y que sí, pueden darse hechos en el mundo, y nosotros no tenemos idea de que se den esos mundos, ¿no? Qué sé yo, que nuestro universo, por ejemplo, material, es uno dentro de una familia de infinitos otros universos con todo tipo de consideraciones. Entonces, hay autores que han especulado con cosas de ese estilo, ¿no? Le llaman multiverso, pero es una especulación. Bueno, si fuese así, y nosotros no tenemos cómo saber que hay otros universos paralelos, bueno, a la pata, digamos. Es un problema de que, ¿por qué tendría que la realidad adecuarse a nuestras capacidades de conocimiento? Pues son unas pequeñas bichos, digamos, en un planeta rasca, en un sistema solar rasca, en una galaxia rasca, ¿no? De las miles de millones que hay en el universo, en nuestro universo. Entonces, la realidad es independiente de eso. Y la verdad tiene que ver con cómo son objetivamente las cosas. Entonces las proposiciones pueden tener valor de verdad y ser determinadamente verdadero o falso según cómo sean las cosas. Y eso puede ser algo que esté totalmente eh, separado de aquello que nosotros podemos honestamente determinar según nuestras capacidades epistémicas y cognitivas y nuestras capacidades para recabar información y procesar información y, bueno, mala pata, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿No? Que el universo tendría que, en fin, estar adecuado a nosotros. ¿Por qué, digamos, no? ¿Qué es tan importante? Bueno, entonces, las perspectivas realistas son perspectivas en donde la verdad, la falsedad de las proposiciones tiene un carácter objetivo en este sentido, que no depende de estados epistémicos nuestros, ¿no? Eh, y eh, si uno considera las concepciones realistas de la verdad, en realidad, hay bastantes menos alternativas que aquellas que hemos visto en las teorías antirrealistas. Las teorías antirrealistas
ha habido una proliferación, históricamente, una proliferación de teorías mucho mayor, ¿no? Posiblemente porque, como depende de estados epistémicos, hay muchas maneras en que podemos especificar los estados epistémicos que determinan que algo sea el caso. En cambio, cuando se trata de teorías realistas, pues sí no tenemos ese margen de variación, por lo menos ese no, ¿no? Y por eso, si ustedes consideran históricamente, las alternativas que se han presentado son bastante menos. Históricamente, la concepción realista de la verdad, paradigmática, que ustedes encontrarán además en todos los manuales, es la llamada teoría de la verdad como correspondencia o adecuación. Es por muy lejos la teoría más, en fin, propuesta, defendida, y les diría hasta el día de hoy, digamos, si ustedes preguntan la opinión a cualquier filósofo realista, probablemente sea esa la concepción que va a defender, ¿no? Pero, aunque es la teoría realista paradigmática de la verdad, no es la única concepción de la verdad realista que se ha dado históricamente y que además, en fin, es defendida hoy día por distintos filósofos. Hay otras alternativas, no son muchas, ¿eh? Pero hay otras alternativas que han sido defendidas. Un ejemplo es el de Frege, este famoso lógico, matemático y filósofo alemán de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que pretendió eh, demostrar que la aritmética era nada más que lógica y que tuvo una contribución fundamental para el desarrollo de la lógica matemática moderna. O sea, Frege era un autor que era absolutamente realista, o sea que no había ninguna duda, digamos, pero era un filósofo que sostenía que la verdad no puede ser definida en otros términos más básicos. Entonces, la posición que él defendió era que, primero, que la verdad no puede ser definida por correspondencia, por razones que quizás uno podría estar en desacuerdo con él, pero en fin, tenía sus razones, decir, mira, no, mira, la verdad no puede ser definida como correspondencia, y en realidad, decía Frege, no puede ser definida de ninguna otra manera, no hay ninguna manera en que podamos definir que sea la verdad, en términos de otros conceptos que sean más básicos o más fundamentales que el mismo concepto de verdad. Ahora, eso no significa que no entendamos que sea la verdad, que no podamos nosotros atribuir verdad o falsedad con suficiente confianza en todo tipo de circunstancias, que no entendamos en qué consiste que una proposición sea verdadera o correlativamente que sea falsa, significa simplemente que no podemos definir el concepto de verdad. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta, esto no es una situación extraordinaria, digamos, ¿no? Es una situación que se da muchas veces. Hay muchos conceptos que nosotros hemos llegado a adquirir y que respecto de las cuales no somos capaces de ofrecer una definición de ese concepto en términos de otros conceptos que sean más básicos que él. Si ustedes piensan en cualquier niño pequeño, por ejemplo, que comienza a adquirir el vocabulario de su lengua materna, bueno, a un niño pequeño ustedes no le pueden dar, no sé, digamos, definiciones verbales, digamos, ¿no? No pueden decirle, mira niño, yo te voy a explicar qué es lo que es el color verde. Dícese que es de color verde, de todo aquello que bla, bla, bla. No dijo qué explicación verbal voy a darle a un niño del color verde. Si el niño llega a adquirir comprensión de qué significa verde, es porque es capaz de darse cuenta de ejemplos concretos que le mostramos y nos damos cuenta que el niño entendió realmente qué es lo que es el color verde, porque es capaz de manifestar esa comprensión en el uso correcto del adjetivo. Entonces, le mostramos una cuestión que es roja o azul, y no va a decir que es verde. Y si es verde, va a decir que es verde, ¿de acuerdo? Y por eso nos damos cuenta que entendió que es lo que es verde. Si el niño, por ejemplo, le pasáramos uno, no sé, digamos, ¿no? Un cubo azul y dice, es verde. Entonces, ¿no? Aquí no has entendido lo que es el color verde, ¿no? O sea, eso pasa con muchísimas expresiones y conceptos que nosotros llegamos a adquirir cuando comprendemos inicialmente cualquier lenguaje natural, para el cual no hemos tenido ninguna introducción, no hemos llegado a adquirir la comprensión de esas nociones porque alguien nos las haya definido en términos de otras nociones.
no sería posible tal cosa, ¿no? Y sin embargo, perfectamente todo el tiempo los seres humanos llegan a comprender un montón de conceptos que usan y expresiones que ocupan correctamente. Entonces, lo que está diciendo Frege no es una cosa inusitada, no es una cosa inusitada además que con un concepto muy central, eh, como el concepto de verdad, tenga esta característica, sea un concepto que no podemos definir en términos de otras nociones que sean más fundamentales o más familiares para nosotros. Ha habido, por ejemplo, muchos filósofos, desde Aristóteles en adelante, que han sostenido que el concepto de ser, por ejemplo, es un concepto que tampoco puede ser definido. Eso lo encuentran en Aristóteles y en Heidegger, ¿no? Es algo que atraviesa el pensamiento occidental. Y lo mismo pasa para muchas otras nociones, en donde, si son nociones especialmente muy fundamentales, muy básicas, bueno, ¿qué nos va a extrañar que no sea un concepto definible? Entonces, no, la posición de Frege quizás les puede parecer a ustedes de entrada como diciendo, ah, bueno, pero es fácil decir, ah, esta es una noción que no puedo definir. Pero con esto Frege no quiere decir en fin, que no la entendamos, que no tenga ningún carácter, que no tenga ningún contenido. En fin, nosotros podemos comprender en qué consiste que una proposición sea verdadera. Hay ciertos principios que deben satisfacer la verdad, como por ejemplo el principio de equivalencia, hay cosas que hemos mencionado que no son una definición del concepto de verdad, pero, en fin, pero muestran ciertas restricciones teóricas que el concepto debe satisfacer. Entonces, la posición de Frege de que la verdad es una noción primitiva no es una, es una alternativa perfectamente razonable y defendible en esta cuestión. Pero la teoría, como la estaba indicando, por muy lejos, más tratada y defendida dentro de las teorías realistas de la verdad es la teoría llamada de la correspondencia o de la adecuación. Otra alternativa realista, y esta es una alternativa que, o sea, si fuera así, no es que tengas que una encuesta, digamos, ¿no? Pero por decirlo así, el 99% de los filósofos realistas que han tenido alguna visión sobre la verdad es correspondencia, ¿no? O sea, esta es una cosa muy minoritaria, es una alternativa que en general ha sido explorada por algunos filósofos ingleses en los últimos 30 años. Diría que no es una cosa que tenga más antecedentes que eso, que se llama la teoría de la verdad como identidad. Bien. O sea, ustedes pueden ver aquí que tenemos una formulación inicial de estas nociones. En la teoría de la correspondencia, el que una proposición sea verdadera consiste en que hay un cierto hecho, lo que coloco con la letra H minúscula, es una variable que tiene como rango hechos. Hay un hecho tal que corresponde a ese hecho. Al revés, cuando una proposición es falsa es que no corresponde a ningún hecho. Bueno, la teoría de la identidad, en cambio, no es que estemos diciendo, no es que la teoría de la identidad esté suponiendo que las proposiciones verdaderas están en correspondencia con hechos. Como quien dijese, como que tenemos aquí las proposiciones y aquí tenemos los hechos del mundo, y lo que se trata es de buscar la conexión entre una cosa y otra. Pero tenemos que relacionarlos entre sí, y esa relación es la que se denomina como relación de correspondencia. Sino que para los defensores de la teoría de la identidad, las proposiciones verdaderas son aquellas que, por decirlo así, forman parte de la realidad. Bueno, no es que la proposición corresponda a un hecho con el cual van a ser numéricamente diferentes. Aquí tengo la preposición y tengo un dominio de preposiciones, aquí tengo los hechos del mundo. Algunas de estas preposiciones corresponden a hechos del mundo, otras no corresponden a ningún hecho del mundo y por tanto son falsas. Y las que corresponden a algún hecho del mundo son verdaderas. Sino que la idea de los defensores de la teoría de la identidad es que las proposiciones verdaderas son constitutivas del mundo. Pues es decir, no hay distancia, no hay diferencia ontológica entre la proposición y el hecho que está describiendo. Son lo mismo. Y por tanto, cuando una proposición es verdadera, consiste simplemente en que es idéntica a un hecho del mundo. O por decirlo de otra manera, es uno de los habitantes del mundo. Al revés, las proposiciones falsas no existen, no hay proposiciones falsas. O sea, nosotros usamos expresiones lingüísticas para designar
o pretendemos designar alguna de las proposiciones que son los constitutivos del mundo y que son lo mismo que los hechos. Y a veces fracasamos en eso, porque en fin, decimos algo falso. Y cuando decimos algo falso, no estamos enunciando ninguna proposición, porque no hay ninguna proposición que esté siendo expresada por esas expresiones lingüísticas y que sea un habitante del mundo. ¿Bien? Entonces, es un esquema completamente diferente al que tenemos en las teorías de la correspondencia clásica, que tienen sus dificultades, naturalmente. En fin, estas cosas todas requieren siempre discusión más detenida de sus pros y sus contras. Pero entonces ustedes pueden ver que es una alternativa realista, pero es una alternativa que no sigue las líneas de la teoría de la correspondencia clásica. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, porque lo que debemos hacer ahora es que entremos a discutir directamente la teoría de la correspondencia. Las otras teorías, la verdad es que no voy a darle demasiada, o sea, la teoría de la verdad como un concepto primitivo, naturalmente que no hay mucho más que decir, ¿no? Y la teoría de la identidad, como digo, es un tipo de posición eh, muy, en fin, de discusión filosófica muy sofisticada, pero es una teoría que no ha tenido tanta importancia históricamente como la teoría de la correspondencia. Bien, si no hay ninguna pregunta en especial, vamos a considerar la teoría de la verdad como correspondencia. Les había indicado que por muy lejos es la concepción de la verdad que tiene mayor tradición filosófica, que ha sido la forma estándar de caracterizar la verdad desde un punto de vista realista, aunque no sea la única, pero sí ha sido la estándar. Y los antecedentes históricos de la teoría de la verdad como correspondencia se pueden rastrear por lo muy menos hasta Aristóteles, si es que no antes. Muchas veces cosas que aparecen en Aristóteles son cosas que antes estaban en Platón y qué sé yo. Yo no lo sé, porque no soy especialista en filosofía antigua, pero por lo muy menos podemos rastrear la concepción de la verdad como correspondencia en Aristóteles, que en el libro de la metafísica dice lo siguiente. Les leo textualmente, esto se encuentra en el libro cuarto de la metafísica. Decir de lo que es que no es, y decir de lo que no es que es lo falso. Decir de lo que es, y decir de lo que no es que no es lo verdadero. Ahora, ¿qué es lo que viene a decir aquí Aristóteles en este estilo que es típico suyo de expresiones hiperconcentradas? Aristóteles supone que una proposición tiene una cierta estructura en donde hay algo que está siendo tematizado o que es objeto de nuestra consideración, que es lo que en gramática llaman el sujeto, ¿verdad? Lo que enunciamos mediante el sujeto de una oración. Y hay algo que estamos atribuyendo a ese sujeto, que es lo que gramaticalmente se denomina el predicado, ¿no? Lo que predicamos o lo que decimos o lo que atribuimos a lo que quiera que sea que hemos seleccionado como sujeto, ¿no? De manera muy típica se lo suele representar esa estructura de esta manera. Supongamos que S mayúscula designa aquello que nosotros estamos tematizando y de lo cual vamos a decir algo. Y P es lo que atribuimos a aquello que hemos tematizado, a ese sujeto o el predicado, ¿no? El es a veces se denomina la cópula, pues es lo que une las dos cosas, es el hecho de que se predique del sujeto ese. Y entonces, una proposición es la perspectiva, que es la perspectiva de Aristóteles, pero también es la perspectiva de prácticamente toda la tradición lógica y filosófica occidental hasta Frege. En Frege esto varía, pero hasta antes de eso no hay excepciones prácticamente en esta manera de entender la estructura de una proposición. Una proposición consiste en afirmar o negar algo de algo.
Afirmar de algo, el sujeto, algo que es el predicado. O negar de algo, que es el sujeto, el predicado. ¿Bien? Es, por decirlo así, juntar sujeto y predicado cuando uno afirma que el predicado se atribuye al sujeto, o es separar sujeto de predicado cuando decimos que el sujeto, al sujeto no se le aplica el predicado, ¿no? Esto en griego se dice síntesis, que en su origen viene de tesis, que es poner, ¿no? Y sin, que es un prefijo que significa junto, ¿no? Entonces, síntesis en griego es como poner junto, ¿no? Entonces, cuando estamos afirmando el predicado del sujeto es porque estamos poniendo juntos o uniendo el predicado del sujeto, y cuando estamos negando es porque estamos separando sujeto de el predicado, que en griego se dice diairesis, ¿ya? O sea, que, pues, lo propio de la proposición es sintetizar o unir o separar, ¿no? Afirmar o negar. Bueno, entonces, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Por qué dice Aristóteles que lo falso es decir de lo que es que no es, y decir de lo que no es que es? Porque supongamos que efectivamente ese, el objeto o la entidad que estamos seleccionando con el término sujeto de una oración, tiene la característica P. Entonces, lo falso es decir que ese no es P, si que efectivamente ese es P. Al revés, si efectivamente ese no es P, que ese no tiene la característica que estamos designando con el término P, entonces lo falso es decir que ese es P, cuando ese no es P, ¿no? Por eso es que decir de lo que es, o sea, supongamos que ese es efectivamente P, que no es decir que ese no es P, es falso. Y decir de lo que no es, o sea, supongamos que ese no es P efectivamente, que es, o sea, decir de que ese es P cuando ese no es P, es también un caso de lo falso. Al revés, cuando efectivamente la propiedad o característica P se atribuye al sujeto S, porque ese efectivamente tiene esa característica, entonces la verdad es decir que el sujeto en cuestión tiene la característica. ¿Bien? Eso es decir de lo que es, ¿qué es? O al revés, si S no tiene la característica de ser P, decir que S no es P es también verdadera. ¿Okay? Entonces, esta es una de las formulaciones más conocidas y más características de la teoría de la verdad como la correspondencia, ¿no? De hecho, esto, ustedes recordarán que tuvieron que leerse el texto de Susan Hack acerca de teorías de la verdad, y que habla sobre la teoría semántica de la verdad de Tarski, que seguro que les tiene que haber generado más de algún problema. Entonces, Tarski, que enuncia el famoso principio T, lo hace inspirado exactamente en este pasaje de Aristóteles. Bien, entonces, ustedes pueden ver que tenemos una formulación bastante, aquí una formulación estándar de la correspondencia, ¿no? Entre proposición y lo que la proposición enuncia. La formulación, sin embargo, que es más citada, no es esta de Aristóteles, aunque quizás sea de las más antiguas, sino que es una formulación que cita Santo Tomás de Aquino, porque no es de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, en un famoso texto, que son las cuestiones disputadas sobre la verdad, o de veritate, en latín, en el primer artículo, la primera parte de este texto, habla sobre la naturaleza de la verdad y cita, aprobatoriamente, una definición que había dado un filósofo judío, que creo que habitaba en el norte de África, en fin, y hacia el siglo X. No conozco los detalles biográficos de este señor, que se llama Isaac Israelí, y que era un rabino, ¿de acuerdo? Y en un tratado conocido de la Edad Media, él define la verdad de esta manera, que cita Santo Tomás de Aquino. Veritas, dice Santo Tomás de Aquino, est
adequatio rei et intellectus. Esto es, la verdad, veritas, es la adecuación entre la cosa, rei, res en latín es cosa, entre la cosa y el intelecto. En otras palabras, las cosas son de cierta manera, ¿no? Las validades, no sé. Nuestro intelecto concibe las cosas como siendo de cierta manera o no siendo de otras. Y por supuesto el objeto de nuestros actos de concebir o de pensar son ciertas proposiciones. Cuando las proposiciones que nosotros consideramos son, están describiendo adecuadamente cómo son de hecho las cosas, entonces la proposición resulta verdadera, y en caso contrario, si es que fracasamos en esto, si es que nosotros pensamos que las cosas son de una cierta manera, si el acto de nuestro intelecto, nuestro entendimiento acerca de cómo son las cosas no tiene éxito en describirlas adecuadamente, entonces quiere decir que la proposición, que es objeto de nuestro acto de inteligir, va a ser falsa. Eh, el término adecuatio es un término que etimológicamente, en latín, viene de ad, de donde viene ad, qué sé yo, en la preposición español, ¿no? Equare, equare, de donde viene equalitas, o igualdad. Equalitas, en latín se traduce normalmente por igualdad, ¿no? Adecuare, también otro término que está asociado con equare, o igualar, en latín equare significa literalmente igualar, es equitas también, la equidad, ¿ya? Que es como darle a cada uno una porción igual en los aspectos relevantes que sean propios de una distribución justa, ¿no? Entonces, ad equare viene de términos de los cuales viene la raíz de equalitas o igualdad y equitas o equidad, ¿no? Podríamos traducirlo de una manera que no es, en fin, bueno, el término directo del español que traduce el término adecuatio y adecuare sería adecuar, ¿de acuerdo? Pero si juzgamos con estas etimologías, podríamos decir que es como una suerte de igualación, identificación entre la cosa y el entendimiento. Se lo estamos diciendo cuando decimos que la verdad es la adecuación de la cosa y el intelecto, es porque de alguna manera cuando hay verdad, es porque nuestro entendimiento, el objeto de nuestros actos de pensamiento, que son proposiciones, se igualan con cómo son las cosas. ¿Y por qué se igualan? Bueno, porque se dice de lo que es y de lo que no es que no es. Y en caso contrario, hay falsedad. No existe igualación o identificación entre lo que es objeto de nuestro entendimiento y cómo son las cosas. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces voy a dejar esto enunciado hoy día y tendremos que seguir discutiendo de esto el próximo martes. Eh, la, la teoría de la verdad como adecuación, entonces, es una teoría que ha sido la forma estándar de formular la teoría realista de la verdad. Y ha sido también objeto de muchas críticas. Críticas que les diría, hay ciertos periodos en la historia en donde hay como más críticas, ¿no? Hay más resistencia a la teoría de la verdad como correspondencia que en otros, ¿no? En estos momentos diría que en fin, la posición crítica va bajando, digamos, ¿no? Básicamente porque la alternativa, en fin, tienen más problemas todavía. Pero eh, hace los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, hubo un momento en el cual habían muchos filósofos muy reputados que tenían una posición crítica acerca de la teoría de la correspondencia. Y los motivos centrales por los cuales ha sido criticada la teoría de la correspondencia. Ahora, por supuesto, si alguien tiene razones independientes para postular una teoría antivalista de la verdad, bueno, esas
obviamente razones para rechazar la teoría de la verdad como correspondencia. Bueno, pero la cuestión aquí es eh, que si hacemos abstracción de eso, digamos, ¿no? El que alguien crea que tiene una teoría mejor antirrealista, si los motivos de cuestionamiento a la teoría de la verdad como correspondencia han tenido que ver fundamentalmente con dos cuestiones. En primer lugar, ha habido cuestionamientos acerca de qué haya de ser la relación de correspondencia entre proposiciones y hechos. Y en segundo lugar, otro motivo que ha sido objeto de discusión tiene que ver con la naturaleza de los hechos a los que debe corresponder una proposición. Entonces, claro, ustedes se pueden dar cuenta, cuando estamos definiendo la verdad como correspondencia con los hechos, bueno, estamos, por decirlo así, haciendo consistir la verdad básicamente en una relación, que designamos la correspondencia, y con algo, que son los hechos. Entonces, estos dos componentes de esta manera de caracterizar la noción de verdad han sido objeto de cuestionamiento en la discusión filosófica. Se ha puesto en cuestionamiento que sea la correspondencia, y se ha puesto en cuestionamiento también en qué consisten los hechos y esta idea de que toda proposición verdadera debe corresponder a un hecho. Bien, estamos más o menos en la hora, así que vamos a quedar en este punto y continuaremos el próximo martes con la consideración de estas críticas centrales. Así que dejo de compartir pantalla y bueno, bien, vamos a quedar en este punto. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.